Volví al Islam hace poco y tengo unas dudas. Me gustaría saber sobre el estado de la circuncisión en el Islam y su historia. ¿Cuál es la razón por la que se hace? Dios glorificado ha continuado la práctica de circuncisión a través de la sunna del profeta. ¿Cuál es la sabiduría detrás de esta práctica? A ver, he declarado ya en varias ocasiones, si estudias el contenido total del Islam, el Islam es obvio, es una perspectiva, tiene un credo y una lista de prácticas. Si estudias el contenido que estas prácticas dan a lugar, se puede resumir en 4 encabezados solamente. Los actos de culto constituyen uno de los principales. Segundo, limpieza, higiene, purificación corporal. Tercero, pureza de los alimentos y bebidas. Y por último, purificación moral. Y sigue después. Puedes explicar toda la religión y Sharia, es decir, órdenes de Dios Altísimo y la práctica transmitida a través de su amado profeta y último, con la ayuda de los temas antes mencionados. Entonces, se nos ha dado ciertos mandamientos con respecto a la purificación del cuerpo, dado que la purificación es el objeto de nuestra religión, es el objetivo de nuestra religión. Somos muy conscientes de que lo moral, ético, la purificación es la última etapa de la santificación. Pero ¿dónde empieza realmente? Se comienza con la purificación del cuerpo. Todo está diseñado por el Creador de la manera perfecta y sabia. Islam es forma de vida y es práctico, y en cada área de tu vida te da unos principios básicos, y con el intelecto y conocimiento lo desarrollaremos todo dependiendo de la capacidad de cada uno. Dios glorificado sea, nos ha dado un número de instrucciones para la purificación corporal. Se han instituido una serie de rituales también. Por ejemplo, las mujeres tienen que tomar un baño ablucionario después de la finalización del ciclo menstrual. Tenemos que dar un baño ablucionario al cadáver. Los musulmanes tenemos que bañarse después de coito. Los musulmanes tienen que realizar la ablución antes de presentarse ante Dios Altísimo. Del mismo modo, tenemos que recortar nuestro bigote. Tenemos que eliminar el vello de las axilas y vello púbico. Por lo tanto, hay una serie de instrucciones que se relacionan a la purificación del cuerpo. Entonces, la circuncisión también es algo debajo de esto. Tememos que si no damos estos pasos, esto conducirá a la acumulación de suciedad. No sería fácil de deshacerse de esta suciedad una y otra vez. Y como tenemos que presentarnos ante nuestro Señor 5 veces al día obligatoriamente, seremos muy sensibles a estas cosas. Esta es una de las partes más importantes de nuestra religión. Debe haber notado que nuestros libros sobre jurisprudencia y hadices, es decir, narraciones, hechos históricos, siempre comienzan con capítulos de la purificación. En esos libros se nos dice que para lograr la purificación corporal y para poder presentarnos ante nuestro Señor misericordioso y compasivo, tenemos que cuidar y ser sensibles con estas cosas, tal como se nos indica que recortemos nuestro bigote. La purificación es tanto interna así como externa. Del mismo modo, se nos indica eliminar el vello de las axilas. Es evidente que la intención detrás de todas estas instrucciones es purificación corporal también. La higiene es súper importante, así como hice la referencia a algunas otras cosas.
se introdujo la circuncisión como una sunna práctica teniendo todas estas cosas en mente. Esta es una sunna de todos los mensajeros, incluso antes de que viniera profeta Muhammad, último mensajero, la paz con él. Los judíos realizaban la circuncisión. De hecho, los ismaelitas solían realizar la circuncisión también. Y el último mensajero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha continuado esta práctica. Otras de las preguntas realizadas dice: cuando observamos la fisiología humana, observamos y miramos que estas cosas crecen y las quitamos ellos y luego vuelven a crecer. Entonces pregunta, ¿por qué Dios creó tal cosa que tenía que ser limpiada? Pero tienes que deshacerte de esa entidad inmediatamente después de nacer. Entonces no tiene ningún sentido. Tienes que mantener tu cabello y tu bigote. Tienes que seguir cortando tu bigote. Pero en este caso de la circuncisión, Dios Altísimo ha creado un prejuicio extra que nos lleva a hacer la circuncisión. Entonces, no somos capaces de comprender de este problema, por qué si existiera tal cosa, por qué Dios no puso fin a esto en el momento de la creación, y así no tendríamos que hacer, ya que es tan importante. A ver, tienes que entender que este es un tema científico. La ciencia debería centrarse en el crecimiento del cabello. Podríamos haber vivido nuestras vidas sin pelo. No había necesidad de vello en las axilas. ¿Por qué crecen? Similar es el caso con vello púbico. Entonces, esto no es un problema religioso. Piense en este tema científicamente, que si Dios ha creado algo y si Él ha dado un temporal extendencia, o si estamos obligados a afeitarnos y limpiarnos el vello de las axilas, así que uno en su aspecto científico, ¿cuál es la razón del crecimiento de vello en las axilas? ¿Cuál es el motivo de la creación de prepucio, es decir, en nuestro miembro viril, es decir, entre los hombres? Todo esto pertenece a la ciencia y es la que debería estudiar y estos temas, y seguro que ahí encontrará investigaciones maravillosas y ahí encontrará toda la sabiduría. Como quiera que haya sido creado, nuestro argumento es que el ser humano está obligado a limpiarse, y la ley de Dios Altísimo que es operativo en este mundo es que, no es que como si llegáramos a este mundo bañados y limpios y seguimos así siempre. No es como si el agua brotara de repente de algunos lados y nos limpiamos. No, nos esforzamos por la pureza, por tener un mínimo, es nivel consciente, es la pureza consciente la que obtenemos recortándonos el pelo y el bigote, mi eliminación de nuestro vello púbico y axilas, tomando una ducha. Todas estas cosas, así como se realiza la circuncisión solo para nuestra purificación consciente. En cuanto al argumento sobre que Dios Altísimo ha creado algo y luego nos ordena circuncidarlo, el acto consciente de circuncidar por en sí mismo infunde un mensaje de pureza, y tenemos que lograr esa pureza. En cuanto a la trascendencia del prepucio, la circuncisión, la ciencia debe investigarlo y tratar de averiguar su significado. Otras de las preguntas es que la circuncisión es obligatoria para los judíos. Una persona no puede convertirse en parte de los judíos, comunidad, si no está circuncidado. ¿Cuál es la naturaleza de este mandamiento en el Islam? ¿Es obligatorio? ¿Es preferible? ¿Podemos elegir en este asunto? ¿O es obligatorio para nosotros? ¿Cuál es la opinión? Es una sunna del profeta Muhammad, la paz con él. Las cosas
caen bajo la categoría preferible si no se establece claramente que son obligatorios y si no se aclara que si ignoras estas cosas, si estarás actuando ilegalmente o no. Pero a veces la preferencia es enfatizada, en mi opinión, y a la luz del conocimiento, investigación y la práctica establecida en la comunidad en diferentes países, generación tras generaciones, es una preferencia importantísima que se enfatiza. El profeta Muhammad, la paz con él, lo ha enfatizado sobre nosotros para hacer estas cosas. Por ejemplo, igual que puedes ofrecer oración voluntaria, nafal, cuando quieras, te guste. Es algo que trae bendiciones y gracia. Pero hay ciertas oraciones adicionales que usted, profeta Muhammad ﷺ, ofreció antes o después de las oraciones obligatorias principales. Es decir, los 2 ciclos de Fajr, antes de rezar los 2 obligatorios o los 2 ciclos después de realizar la 4ª oración obligatoria de Maghrib. Y el profeta Muhammad, la paz con él, los convirtió en una necesidad importante. Habréis escuchado decir, recomendación, habréis escuchado decir cuando decimos la palabra terminología sunna muakkada. La sunna muakkada son esas prácticas que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam los ofreció a sí mismo y el profeta Muhammad hizo hincapié en nosotros para que también lo ofrezcamos. En mi opinión, la circuncisión cae bajo la misma categoría. Otras de las preguntas realizadas es sobre la tradición cristiana, que es una rama de la misma revelación divina. Vemos mucha oposición entre los cristianos hacia la circuncisión y como civilización tienen una manera de repudio a la circuncisión. Eso que hemos recibido el mismo divino revelación. Si somos diferentes ramas de los mismos árboles, ya que es la misma religión, ¿por qué ellos tienen la tradición cristiana repudiaba la circuncisión que era una marca de identificación? Díganos, ¿por qué han rechazado esta sunna abrahámica y extendida por último mensajero de Dios Altísimo, la paz con ellos? A ver, respecto a los cristianos, han descrito la historia de estos de una manera muy excelente. Si lees el libro de los Hechos en la Biblia, te encontrarás con toda la historia de la circuncisión. Durante la época de San Pablo de Tarso, cuando la gente de otras comunidades fueron llamados con el mensaje para que aceptaran el cristianismo, dado que los seguidores de Cristo pertenecían a la tradición judía, eran muy conscientes del hecho de que Jesús, la paz y bendición de Allah Altísimo sean con él, mismo estaba sujeto a esa ley que fue revelada en la Torá, uno que está en vigor entre los judíos, y los seguidores de Cristo eran también obligados a seguir esos mandatos divinos, órdenes de Dios, pero cometieron un error cuando empezaron llamando a otras naciones al cristianismo. El error fue que en lugar de aconsejar o asesorando a las generaciones futuras para realizar la circuncisión, varios de los cristianos obligaron a los adultos mayores entre las nuevas comunidades a realizar la circuncisión. Hubo una reacción de esas naciones contra la circuncisión forzada, incluso llevó a que se posicionaran en contra y a la gran discusión y debates, y desde muy temprano los cristianos decidieron que tal vez este mandamiento fue exclusivamente para los israelitas. Y poco a poco San Pablo hizo que todos llegara a un acuerdo para que este principio se aplique a toda ley. No es como si los cristianos solo tuvieran repudio a la circuncisión, más bien han rechazado mandatos, órdenes de Dios Altísimo por total. La principal figura después de Jesús fue San Pablo, que cambió todo y solo él
El tema de la circuncisión no es un tema contemporáneo. San Pablo cumplió esta tarea inmediatamente después de Jesús. La paz y bendiciones del Altísimo sean con él. Y el cristianismo post San Pablo golpeó fuera totalmente los mandatos de la religión. Los mandatos estaban totalmente separados de la religión y los criticamos por ello. Y nosotros también hacemos explícito, exponemos sus errores para que vuelvan al mensaje común de todos los profetas. Una de las preguntas es, por favor, ¿me explicas si hay alguna manera específica para la circuncisión en Islam? ¿Podemos adoptar nuevos conocimientos científicos, procedimientos en las ciencias médicas para la circuncisión como las quirúrgicas, por ejemplo? A ver, por supuesto que puedes adoptar cualquier método que desees. Son la gente a la que se le han ocurrido todos estos métodos anteriores. También nuestro Dios Altísimo solo nos ha dado el orden y nada más que eso. Todo lo demás dependerá de las circunstancias, tiempo, lugar. En esta era, los médicos hacen la circuncisión. Antes los hacían los quiroprácticos. Yo cuando estaba en Pakistán, cuando era pequeño, los barberos solían circuncidar también y todavía siguen haciendo en los pueblos. El procedimiento a adoptar tiene que ver con la práctica común que prevalece en la sociedad. Se inventarán nuevos métodos de circuncisión y serán más competentes cada vez. Es consciente de que las operaciones importantes están hechas mientras que la gente está totalmente inconsciente. Por lo tanto, al circuncidar a su hijo, usted seguramente puede tomar los beneficios de la ciencia moderna. No hay daño en ello. Al revés, somos privilegiados de vivir y disfrutar de estos avances y hay que agradecer a Dios Altísimo y aprovechar lo máximo. Vuelvo a recordar e insistir, Islam solo da bases, no viene a darte la enciclopedia, para eso nos ha dado intelecto y capacidad. Última pregunta, muy importante, que nos hace una musulmana recién vuelta al Islam. ¿La circuncisión es solo para los hombres o las mujeres también tienen que circuncidarse obligatoriamente? ¿O es opcional? Porque hemos visto en algunos países africanos, Indonesia, etcétera, en países a los que a las niñas están hechas circuncidar unas partes de los labios en su edad temprana. ¿Es esta sunna ordenada por Dios y transmitida y extendida por su último mensajero Muhammad? ¿Y este orden solo es para el hombre o es para la mujer también? A ver, la circuncisión es solo para el hombre. Dios Altísimo ha continuado esta práctica de circuncisión a través de su amado profeta sallallahu alaihi wasallam. En esta práctica de la circuncisión podemos comprender mejor la ley de la purificación. Las tradiciones culturales no tienen nada que ver con la religión como tal y hay que separarlo. Surgen como resultado de las costumbres y de las creencias. Le recomiendo ver mi vídeo que hice en su día de la polémica donde expliqué claramente sobre las narraciones al respecto que son fabricadas, débiles totalmente y señaladas por los autores de los libros y por grandes juristas y que no tienen nada que ver con el Islam. Más bien hay que concienciar y evitar para que no ocurran estos casos. El vídeo está disponible y se llama Ablación Femenina. Todas las alabanzas le pertenecen a Dios Altísimo, misericordioso y compasivo eterno. La paz y bendiciones del Altísimo sean con todos ustedes.